Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Hermanos, esta es la historia de un hombre muy decidido. Fue ciudadano romano y fariseo judío, muy aferrado a la ley que su nación ha tenido. A los cristianos a veces os entregaba en cadenas. Cuando mataron a Esteban, él mismo estuvo presente. De ahí salió con soldados en busca de más creyentes. Ciego cayó del caballo cuando del cielo escuchó: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien sigues. Señor, perdóname y dime qué es lo que debo hacer yo. Los hermanos en Damasco todos estaban orando, porque sabían que presos venía Saulo a llevarlos, pero lo vieron entrar, ciego y a Dios implorando. Escrito está lo que dijo: predicaré el evangelio, no me avergüenzo de Cristo, porque murió en el madero por todos los pecadores, de los cuales soy primero. A reyes, gobernadores y a las naciones llevó el evangelio de Cristo como estaba destinado. Estando en Roma encerrado, Pablo el apóstol murió. Y ya nuevamente, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia, y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22 y versículo 17, donde dice: Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Pablo, del bautismo pasa al suceso ocurrido en el templo de Jerusalén, pero no hay ninguna referencia a su estancia como de 3 años en Arabia, tal y como nos dice, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1 y versículo 17, donde dice: Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo,
sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, y a la predicación del Evangelio en la sinagoga de Damasco, como nos dice en Hechos capítulo 9, versículos 20 al 22. Del mismo modo que guarda silencio sobre su huida en una cesta por la muralla de la ciudad, como también lo añade en la segunda carta a los Corintios capítulo 11 y versículo 33. Pero lo que dice ahora no está registrado en ningún otro lugar. Los acontecimientos tuvieron lugar cuando regresó a Jerusalén. Debió haber ocurrido durante la visita que se mencionó anteriormente en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 y los versículos 26 al 30. En esta ocasión Pablo sufrió el rechazo de los cristianos que tenían temor de él y por parte también de los judíos que procuraban su muerte. Sigue diciendo este versículo que orando en el templo, en la estancia de Jerusalén, Pablo visitó el templo, lugar donde él oraba. Los que le acusaban de hablar del templo se dan cuenta ahora que tanto en el momento que les habla como desde la primera visita a Jerusalén, el templo fue el lugar respetado por él y en el que ahora van. Continúa diciendo Pablo en este versículo: me sobrevino un éxtasis. Fue en el templo y en el tiempo de la oración cuando le sobrevino el éxtasis a Pablo. El apóstol Pedro también tuvo una experiencia semejante, pero en la casa de Simón el curtidor, en Jope. También estaba él orando al mediodía, tal y como nos dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 19 y los versículos 9 al 10. El éxtasis es un estado espiritual en la que la persona sale de sí misma, esto es, entra en una condición especial donde recibe algún mensaje procedente del cielo o una visión relacionada con él. Este estado produce en cierta medida un cambio en el estado normal de conciencia y también de percepción. Se trata, por tanto, de un estado psíquico excepcional resultado de causas sobrenaturales. Esta situación, a la que Pablo llegó durante la oración, va a permitir un encuentro con el Señor que le haría indicaciones sobre su ministerio. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. En éxtasis se encontró con Jesús, cuando dice literalmente le vi. Este verbo va acompañado de oír también lo que le dice. Es una construcción propia del griego en donde se expresa la idea de lo vi, hablándome. Nuevamente, Pablo oculta aquí el nombre de Jesús, pero no hay duda que el auditorio entendía perfectamente que estaba hablando del que se le había aparecido en el camino a Damasco. Es la segunda vez, en Hechos de los Apóstoles, que se dice que Jesús habló con Pablo. La primera vez tuvo lugar en el encuentro con él en el camino hacia Damasco, y la segunda, con la visita que tiempo después hizo a Jerusalén y al templo, y a la que se está aquí refiriendo. Sigue diciendo este versículo: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Las palabras del Señor servían de advertencia al apóstol, y al mismo tiempo una acción protectora sobre él. Se le manda salir rápidamente de la ciudad, porque no estaban dispuestos a aceptar el testimonio que daba acerca del Señor. En cierta medida, es coincidente con lo que los hermanos hicieron con él, al tomarle y enviarle a Tarso.
como así indica aquí en este mismo libro de los Hechos, capítulo 9 y versículo 30. Los judíos habían rehusado oír el evangelio que Pablo le anunciaba y el testimonio sobre la persona y la obra de Jesús de Nazaret, al que ellos habían entregado a la crucifixión acusándole delante de Pilato. Los acusadores habían inducido a la multitud contra él, diciendo a todos que Pablo hablaba mal en contra del pueblo. Pero la realidad era otra muy distinta, ya que Pablo, a donde llegaba con el ministerio, iba primeramente para predicar el evangelio precisamente a los judíos. Pero sin embargo, quien envía a Pablo para predicar el evangelio dirige el ministerio haciendo que deje de predicarlo, cuando éste obedecía al propósito divino. No predicaba en Jerusalén, por lo menos no lo haría por bastante tiempo, pero él llevaba el evangelio anunciándolo en todos los lugares allá donde él podía llegar, y haciéndolo según su testimonio personal, tanto a judíos como también a gentiles. Pero, conforme a lo que Cristo había enseñado a sus discípulos, él iba antes a los judíos, como así nos lo muestra el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 5 y versículo 6. Continúo ahora con el versículo 19, donde dice: Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. En el diálogo con Jesús, Pablo menciona la situación anterior a la que había llegado como perseguidor de la iglesia. Tal vez pensaba que debido a ello le sería más fácil el acceso a los judíos, que los conocían como perseguidor de los cristianos, ya que Pablo iba de sinagoga en sinagoga buscando, prendiendo y golpeando a los creyentes cristianos. Su capacidad intelectual y su preparación como discípulo de Gamaliel le hacía considerar que era un instrumento adecuado para alcanzar a algunos de sus compatriotas para Cristo. Cuando dice Pablo, ellos saben, dice al Señor como había perseguido a tantos cristianos. El verbo que utiliza aquí para expresar la idea de un conocimiento por percepción personal. El perseguidor era bien conocido por su furia, y una furia no cualquiera, sino una furia persecutoria. Había actuado por bastante tiempo buscando a los cristianos, y cuando los encontraba, los traía encadenados ante el Sanedrín, en donde, si los consideraban culpables, eran azotados. Él mismo admite que también participó en azotarlos. Se estaba cumpliendo lo que Jesús había anunciado a los discípulos en relación con el trato que recibirían por confesar su nombre, tal y como nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 17 y capítulo 23, versículo 34. En cierta medida, el apóstol estaba presentando argumentos para seguir en Jerusalén y hacer lo que estaba haciendo. Continúo ahora con el versículo 20, donde dice: Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. De la persecución de los cristianos pasa ahora a la muerte de Esteban. Todos los judíos sabían de su furia persecutoria y muchos de ellos de su condición de miembro del concilio. Aquel acontecimiento, junto con las persecuciones a los cristianos, dejaron una marca indeleble en el corazón de Saulo. Aquella muerte trajo como resultado que el perseguidor fue convertido en testigo que siguió evangelizando a los griegos,
como lo había hecho antes Esteban. A la muerte de éste se refiere utilizando una fórmula muy típica de los hebreos, que es cuando se derramaba la sangre de Esteban. Esta forma tiene el alcance de la prohibición divina, anterior a la ley, que prohibía el homicidio y que castigaba con la muerte al homicida, tal como nos dice en Génesis capítulo 9 y versículo 6. Ese mismo principio de responsabilidad penal se recogía en la ley para el homicida, que también debería de morir. Pablo utiliza el testimonio para decir que en la vida de Esteban le fue quitada. El agravante tiene que ver en que aquella muerte obedece al testimonio que Esteban daba de el Señor Jesús. De ahí que Pablo le llame aquí tu testigo, literalmente tu mártir. No fue muerto por ninguna causa contraria a la ley divina o humana, sino por la obediencia a Dios, testificando a todos sobre el Evangelio de la gracia en la persona y la obra de Jesucristo de Nazaret. Continúa diciendo este versículo: yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. La responsabilidad de Pablo y la muerte de Esteban es evidente. La primera observación que hace es que se había acercado, posiblemente, en el sentido de estar presente como testigo en la ejecución, llegado al lugar donde fue llevado a cabo. En segundo lugar, dice que había consentido en ella. El verbo que utiliza, entender, que presentaba aprobación a la muerte, en sentido de ser favorable a quienes la pedían, influyendo con su voto en el Sanedrín, para que la sentencia a muerte tuviese lugar. En tercer lugar, afirma que él custodió la ropa de los testigos, que como tales eran los que tenían que iniciar la acción del apedreamiento en primera instancia, arrojando sobre él, que había sido puesto de espalda en el suelo, piedras que eran pesadas, que generalmente le mutilaban y le ocasionaban la muerte. Para actuar en esa tarea, se despojaban de los mantos exteriores, quedándose con el vestido para poder ejecutar esa acción. La ropa había sido puesta al lado de Saulo, que velaba por ella, y todos sabían lo que había tenido lugar con Esteban. Por tanto, sabían que aquel que le estaba hablando había sido un comprometido radical con el judaísmo, capaz de prender, maltratar y dar su aprobación para la muerte de quienes consideraban seguidores de un maldito, porque había sido ese maldito colgado en un madero. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. No había razón alguna para continuar en Jerusalén, porque su ministerio tenía otra orientación. El propósito del Señor era enviarlo como apóstol a los gentiles. Este apostolado precisamente sería reconocido por los otros apóstoles, tal y como podemos ver en Gálatas capítulo 2 y versículo 9, donde dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El término gentiles era aborrecible por muchos de los judíos, pero especialmente por los extremistas, en los que se encontraban quienes habían levantado
ese tumulto contra Pablo. El principal problema de ellos consistía precisamente en que los gentiles le fuese anunciado el mensaje de salvación precisamente por un judío y que éste le considerase en igualdad de condiciones delante de Dios. Pablo procuraba dejar claro ante todos los presentes que su ministerio a los gentiles no había sido un deseo personal suyo, sino todo lo contrario, pues que él había procurado delante del Señor que le permitiría seguir en Jerusalén. Es el Señor que se le apareció en el camino rodeado de la luz gloriosa, propia de la presencia de Dios, que le envía a ese ministerio. No era algo nuevo para él, porque ya había sido dicho a Ananías cuando fue enviado para que recuperase la vista, después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. No hay excusa para Pablo, porque el Señor no le dejaba otra opción cuando le dice: «Anda, te mandaré lejos a los gentiles». Continúo ahora con el versículo 22, donde dice: «Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva». Todos habían estado escuchando el discurso de Pablo, pronunciado desde lo alto de la escalinata del acceso al templo. Lo hicieron con paciencia y también con atención, hasta que pronunció la palabra gentiles, que vinculó el ministerio que Dios le había encomendado hacia ellos. Probablemente los judíos de Asia, que habían incitado el tumulto contra él, y tal vez algunos de los líderes religiosos de la ciudad, comenzaron ellos a gritar en ese momento, contagiando el resto de la gente, que también comenzó a gritar contra Pablo. La multitud se había congregado al oír los cargos que levantaron contra el apóstol, acusándole de enseñar a los judíos que dejaran sus costumbres y viviesen como los gentiles, tal como anteriormente nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 21 y versículo 28. A esto había que añadir el delito de haber introducido en el templo a gentiles, capítulo 21, versículo 28 y 29. Ahora oían el testimonio suyo de haber sido enviado a los gentiles y en cierta medida entendían que el que confirmaba las acusaciones formuladas contra él. Este testimonio fue suficiente para que la furia de la multitud se manifestara nuevamente en mayor intensidad que al principio. Aquello había alcanzado la cumbre de apostasía. Ya no podía Pablo ser considerado no como un maestro, ni tan siquiera como un judío digno. Para ellos no era un delito el predicar a los gentiles, pero sí lo era que un judío enseñara a los gentiles a no abrazar el judaísmo, sin hacerse la circuncisión y guardar la ley ceremonial. Aquel testimonio en que decía que Dios le había enviado a los gentiles fue entendido como que lo gentil estaba en el mismo plano que los judíos delante de Dios. El celo religioso y nacionalista se hizo rápidamente patente, impulsado por el testimonio que acababan de escuchar. Sigue diciendo este versículo, diciendo: Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. La multitud enfurecida pedía otra vez la muerte de Pablo. Dirigiéndose al tribuno y a los romanos que custodiaban al preso, demandaban que él fuese quitado de la tierra, expresión enfática para pedir que fuese muerto. La razón para pedir su muerte es que él no era conveniente que viviese, claro está,
según ellos. La construcción gramatical con el imperfecto en voz activa del verbo convenir, literalmente en no convino, está tomando la inconveniencia de que siguiese vivo, no solo desde ese momento, sino ya desde antes, es decir, cuando el tribuno con los soldados lo rescató de la furia de la multitud. Era conveniente que hubiese muerto, de modo que ahora lo era mucho más. Es sorprendente la similitud con la actitud de otra multitud enfurecida, que años antes pidieron a las autoridades romanas lo mismo para otro hombre, Jesús de Nazaret, como podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 18, y también en el Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículo 15. El odio que ellos sentían generaba tal desprecio que no mencionan el nombre de Pablo, ni siquiera le tratan como ese hombre, sino como ese tal, lo que supondría hoy algo como ese individuo o semejante individuo. La multitud estaba formulando ante los presentes de Roma la petición seria de que Pablo debería ser condenado a muerte. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: y con ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. El tumulto aumentaba de intensidad, llenando el aire con los gritos de la multitud que pedían la muerte de quien les había estado hablando hasta entonces. Muy al estilo oriental, unido a los gritos, iban las manifestaciones de ira, consistente en arrojar los mantos y lanzar polvo al aire, como expresión visible de rechazo total contra Pablo y también contra su mensaje. La escena era, a los ojos del tribuno, una manifestación de alboroto, y podría él considerarlo como un inicio de un motín. Es muy probable que el tribuno estuvo oyendo hablar a Pablo, pero sin embargo no entendía lo que decía, porque Pablo hablaba en arameo. Aún así, sí que comprendió las palabras que dijo. No pudo discernir el contexto histórico-teológico que levantaba la furia de las gentes, congregada en el atrio del templo. Pero sí, lo único que podía apreciar es que el silencio dio paso a un tremendo alboroto en el momento que el preso pronunció un determinado párrafo de su discurso. Esto sí que lo percibió bien claro. Por tanto, el centurión no entendía la causa de todo aquello. Pero lo que tenía claro es que debía tomar decisiones de forma inmediata en relación con todo aquello y especialmente con el preso que tenía custodiado. Y voy concluyendo ya con esto. ¿Qué quiso Pablo decirle al Señor con este argumento? Como muestra en los versículos 19 y 20. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros en el día de hoy, es decir, a los cristianos y a las cristianas? Podemos notar que Pablo no veía el peligro en que se encontraba y basaba su seguridad y su permanencia en Jerusalén en los que los judíos sabían acerca de su vida pasada. Cuando dice: yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Por lo tanto, tienen que entender que una persona como yo no cambia por cambiar a menos que Dios le haya hablado. Para Pablo, esa fue su teoría o lo que él suponía. Pero debemos de aprender a no actuar sobre la base de presuposiciones, sino de hechos. Es muy ingenuo creer que si alguien descubre la verdad o está bien informado sobre nuestra vida o nuestra excelente conducta en todo, cambiará de opinión y responderá positivamente al Evangelio. Eso puede ser lo que a lo mejor nosotros podamos creer
como le estaba ocurriendo a Pablo. Pero, sin embargo, la realidad es muy diferente y también es muy infrecuente, o quizás muy difícil, que alguien cambie de actitud si tiene intereses creados o una posición teológica ya tomada de antemano. ¿Por qué? Porque la verdad para esa persona no tiene ninguna importancia. La verdad para él es relativa y se recurre a ella si conlleva un propio beneficio para la persona que escucha. Por eso, los judíos no quieren oír ni saber nada de Pablo ni tampoco de su mensaje, aunque dijese la verdad. Su único objetivo fue eliminarlo, porque para ellos constituía un grave problema que atentaba en contra de sus propios intereses. Estimado y estimada oyente, cuando una persona entiende, fíjate que he dicho entiende, realmente quién es la persona de Jesucristo, su obra y lo que Él hizo a favor del pecador arrepentido, es entonces cuando la persona acepta de todo su corazón a Jesucristo como Señor y Salvador, y no lo recibe por intereses, sino que lo recibe por fe precisamente en esa obra que llevó a cabo a favor del pecador arrepentido. Es por eso que mi amigo y mi amiga oyente, yo te animo ahora, si tú nunca has invitado a Cristo a que venga a tu corazón, tú puedas hacerlo en este momento. De manera que yo te animo a que ores conmigo esta oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Señor Jesús, te pido perdón por haber creído hasta ahora en ti, pero haberlo hecho para mi propio beneficio, sin considerar a los demás. Te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados, que son muchísimos, y me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón en este momento y te recibo como mi Señor y mi suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad
quiero ser. Vamos a decírselo una vez más: Jesús, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Oh. Jesús, necesito que hagas mi carácter como el tuyo. Me someto a ti. Hay cosas que no entiendo en esta vida. Necesito, Señor, hacer tu voluntad. Necesito morir a mi viejo hombre, que en todo tiempo pueda ser ejemplo, Señor. O levante sus manos y rinda su carácter al Señor. Aquí estamos, Dios, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Gracias, Jesús.